Estaba doblando las últimas servilletas de lino cuando oí que la impresora terminaba de zumbar. La última página de los documentos de cierre se deslizó en la bandeja. Limpia, decidida, oficial. Fuera de la ventana de mi cocina, la sirena del ferry resonó en Puget Sound. En 2 horas, entregaría las llaves. En 4, estaría a medio camino de Whidbey Island. Esto es solo el comienzo de cómo recuperé mi vida tras la traición familiar. Dime, ¿desde dónde me ves? Deberías haberme sentido culpable. En cambio, me sentí tranquila. Por una vez, el silencio en la casa no era vacío, era paz. Se acabaron las discusiones en voz baja. Se acabaron los horarios de cuidado. Solo el zumbido de mi propio corazón. Por fin el mío. Metí las llaves en un sobre acolchado y me quedé mirando la mesa del comedor, la misma en la que una vez se sentó mi madre, frágil y descolorida, mientras mis hermanos planeaban el futuro como si yo no existiera. Dijeron que estaban vendiendo la casa de mamá, pero se olvidaron quién vivía aquí, y nunca preguntaron qué era lo que mamá ya me había dado. Así que veamos lo que pasó. La parte sobre la que nadie me advirtió. Al día siguiente de firmar los papeles finales, me encontré simplemente sentada. La casa nunca se había sentido tan quieta. Ya no era dolor, no exactamente. Era más como el momento después de un largo respiro, cuando esperas a ver si necesitas tomar otro. Afuera, el jardín lucía igual que toda la primavera, pero adentro, todo estaba inestable. Había abierto mi correo por costumbre. No esperaba nada importante. Quizás algo del banco. Quizás otra tarjeta de condolencias que me había perdido. En cambio, vi el nombre de mi hermano y el asunto que lo cambió todo. Próximos pasos para la casa. Hice clic. El mensaje fue breve. Oye, pensé que deberíamos contactar con un agente inmobiliario. Hablé con Sharon y cree que podemos publicar la propiedad el mes que viene. Te mantendré al tanto de las llamadas en cuanto empecemos. Inclúyame. Como si solo fuera un espectador. Como si no me hubiera pasado los últimos 15 años de mi vida despertándome cada 2 horas para comprobar la respiración de mi madre. Como si no hubiera mantenido este techo en pie mientras ambos entraban y salían con excusas sobre niños, horarios y estrés laboral. Me quedé mirando la pantalla. No hubo un ¿cómo estás? Ninguna pausa, ninguna vacilación. Simplemente seguimos avanzando. Y de repente, toda la paz que creí haber ganado se fue. Me levanté lentamente, con las piernas entumecidas por la quietud. La luz de la cocina estaba encendida, aunque apenas era mediodía. El suave zumbido del refrigerador sonaba más fuerte de lo habitual. Lo apagué. Luego caminé por el pasillo. Aquel cuyo papel tapiz se había desprendido en la esquina durante años. Aquel en el que había escuchado el andador de mi madre golpeando lentamente durante la noche. Me detuve afuera de su dormitorio. El aroma y loción de lavanda aún flotaba en el aire. La cama estaba intacta. La manta de ganchillo que tanto le gustaba estaba doblada a los pies, como si fuera a entrar y cogerla de nuevo. Pero yo sabía que no era así. Abrí el cajón inferior de su tocador. No con suavidad ni con violencia, solo con la claridad de quien ya sabe lo que encontrará. Detrás de las bufandas dobladas y colocadas planas bajo la tapa de una caja de zapatos, estaba el sobre. Para ti. Eso era todo lo que decía. Sin nombre, sin adornos. Solo esas 2 palabras escritas a mano, limpia y mesurada, como solía escribir cheques en la mesa de la cocina. No lo abrí enseguida. Lo llevé abajo como si fuera algo frágil, como si lo abría demasiado rápido se pudiera revelar la verdad. La tetera aún estaba caliente. Por costumbre, me serví una taza de té de manzanilla y me senté a la mesa.
Había preparado ese mismo té la mañana que falleció, aunque no lo había bebido entonces. Se había enfriado mientras hablaba por teléfono con el hospicio. Ahora abrí la carta. Si alguna vez intentan tomar decisiones sin ti, comenzaba, no pidas permiso. Simplemente actúa. Te lo has ganado. No había rastro de amargura en sus palabras. Ninguna malicia. Solo una claridad que no había sentido desde su muerte. Continuó. El título es tuyo. Lo cambiamos después de mi segunda caída. No se lo dije porque no lo entenderían. Pero tú sí. Siempre lo has hecho. Mis manos se enfriaron. Desplegué el segundo documento que estaba escondido detrás de su nota. Era legal. Estaba notariado, firmado y fechado hacía 8 años. Propiedad conjunta con derecho de supervivencia. Mi nombre figuraba en la escritura. No como futuro heredero, sino como copropietario actual. Recordé ese día. El juzgado. La lluvia. Dijo que teníamos que hacernos cargo de unos trámites del seguro. No lo cuestioné. Nunca me lo explicó. Y a mí nunca se me ocurrió preguntar. Hasta ahora. No lloré. Eso me sorprendió. Simplemente me quedé allí sentada, aturdida, como si algo pesado dentro de mí finalmente se hubiera desprendido. Más tarde esa noche, me encontré paseando por la casa, de habitación en habitación, de recuerdo en recuerdo. Miré la sala, donde ella dormitaba en el sillón reclinable todas las tardes. El porche trasero, donde solía escabullirme para respirar cuando necesitaba 5 minutos a solas. El lavadero, donde lloré sobre toallas limpias cuando la enfermera dijo que probablemente no llegaría al invierno. Y en cada espacio vi lo que mis hermanos habían olvidado. Esto no era solo una casa, era mi vida. 15 años. Lo llamaban ayudar a mamá. No tenía ni idea de cómo era esa ayuda. Subí al ático y bajé la papelera marcada como cosas viejas del trabajo. Dentro estaban mis tarjetas de visita viejas, una agenda a medio usar y, en el fondo, mi licencia de agente inmobiliario caducada. Todavía plastificada. Todavía en su funda. Lo sostuve como si fuera a disolverse entre mis dedos. Esa noche no dormí mucho. Me quedé en la cama, con la carta en la mesita de noche a mi lado y la escritura escondida bajo la almohada como un escudo. Por la mañana cogí el teléfono y marqué un número al que no había llamado en más de una década. ¿Diane? Soy Laura. Aún publicas anuncios privados. Hubo una pausa y luego la voz cálida y enérgica que recordaba. Laura. Ay, cariño, me enteré de lo de tu mamá. Lo siento mucho. Gracias. Oye, necesito vender la casa. Y no quiero que mi familia se involucre. Otra pausa. ¿Estás en la escritura? Sí, lo soy. No preguntó cómo. Solo dijo. ¿Puedo estar allí mañana? Al mediodía. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana un buen rato. Un pájaro se posó en el alféizar. Flaco, sin plumas, pero erguido y orgulloso. Lo miré hasta que se fue volando. Diane llegó al día siguiente puntual, como siempre. No trajo portapapeles ni cámara. Solo un termo con café y esa expresión suya que decía que ya sabía más de lo que le contabas. Nos quedamos en la sala, en silencio un momento. «Recuerdo este sofá», dijo finalmente. «Lo mandaste a tapizar cuando tu madre empezó a resbalarse». Asentí. Odiaba el color, pero dejó de caerse. No necesitábamos hablar mucho. Ella comprendió lo que pasaba. Caminó lentamente por la casa, no como un comprador, sino como quien recorre un recuerdo. Al llegar al porche trasero, se giró hacia mí. «¿Estás seguro de esto?» Nunca he estado más seguro de nada. Después de que se fue, me preparé un sándwich y me senté a la mesa de la cocina. No me lo comí. Solo lo miré fijamente, como solía hacerlo cuando estaba demasiado cansado para masticar. Eso pasaba mucho en los años malos.
Los años en que mamá no recordaba dónde estaba, cuando me llamaba Martha, el nombre de su madre, y luego lloraba porque no sabía por qué. Esa cocina lo había visto todo. Medicamentos derramados, tostadas a altas horas de la noche, risas con películas viejas, discusiones sobre el termostato. Era la única habitación de la casa que nunca intenté renovar. Quizás porque no quería fregar el paso del tiempo. Pensé en todo lo que mis hermanos se habían perdido. No solo las vacaciones o los cumpleaños, sino también las pequeñas cosas. Como el pánico que sentía mamá si la tetera silbaba demasiado fuerte después de su segundo infarto. O cómo necesitaba correr las cortinas a las 4 de la tarde, en invierno, porque las sombras la asustaban. O cómo, en sus últimos meses, creía que el gato atigrado del vecino era su gato de la infancia y le tarareaba a través de la puerta mosquitera. No sabían nada de eso, y nunca preguntaron. Recordé una llamada de mi hermano hace unos 6 años. Dijo que no podía venir para Acción de Gracias porque su esposa tenía una conferencia. Le dije que lo entendía. Me respondió: «Eres muy bueno en esto. Siempre lo fuiste». Colgué y volví a hacer puré de batatas, mientras mamá lloraba en silencio en la habitación de al lado porque pensaba que sus padres vendrían de visita ese día. Siempre fui bueno en esto, pero no creo que nadie me haya preguntado nunca cuánto me costó. Esa tarde, fui al garaje y encontré la vieja caja con la etiqueta «Carrera, premamá». Dentro había fotos de mi oficina, un folleto de un taller que impartí sobre psicología del marketing y una vieja memoria USB. Ni siquiera sabía si funcionaba. Encontré mi propio rostro en una foto, más joven, más lúcido, frente a una pantalla. Me veía feliz. Me veía despierto. Hacía años que no veía esa versión de mí mismo. Me preguntaba qué diría mi hermano si le enviara esa foto. Si recordaría que una vez tuve una vida fuera de esta casa. Al día siguiente, llamé a la oficina del condado y pregunté por la documentación de la escritura. Les di el número de documento registrado que mi madre había dejado en su carta. El empleado del teléfono lo confirmó todo en 5 minutos. «Sí, señora. Usted y Evelyn Jameson figuran como copropietarios, con derecho de supervivencia. Eso significa que la propiedad ahora es completamente suya». Lo sentí en el pecho. Ni alegría ni tristeza. Solo una prueba. Entré al comedor, donde aún estaba el viejo joyero de mamá. No lo había tocado desde el funeral. Dentro, su pequeña colección de prendedores y collares de fantasía seguía exactamente como los dejó. Debajo, en una bolsa con cremallera, estaba el recibo de la escritura de transferencia. Y junto a él, doblada, había una carta mecanografiada dirigida al abogado de la familia. «Si se resisten», escribió, «recuérdeles que tomé mis decisiones con plena conciencia y sin coacción. Esta casa pertenece a la hija que me mantuvo con vida». Sin firma, solo esa frase, esa verdad. Esa noche, finalmente me permití recordar la peor parte de todo. El día en que mamá olvidó quién era yo. Le había traído su sopa favorita. Me miró con cara de pocos amigos y dijo: «Eres muy amable, pero mi hija suele encargarse de esas cosas». Recuerdo estar sentada en el borde de su cama, con la cuchara en la mano, y asentir. «Está por aquí», dije. «Volverá pronto». No lloré entonces. No lloré después. Esperé a que se durmiera y luego me senté afuera, en el columpio del porche, y me quedé mirando los árboles durante 3 horas. Esa fue la noche en que decidí olvidarme de la idea de que volvería sin recordarme. Me quedé de todos modos. No sabían esa parte. Nunca preguntaron. Por la mañana saqué mi calendario y reservé 2 semanas. Yo mismo publicaría la casa. No necesitaba sus firmas. No necesitaba su aprobación.
Solo necesitaba la ayuda de Diane con las comparaciones y las fotos. Y luego, por primera vez en años, me permití imaginar algo más. No una vida de libertad, ni playas, ni cócteles, sino una casita cerca del agua, donde el aire olía a sal y abetos, y donde ya no tenía que dar explicaciones, donde nadie esperaba que hicieran nada más que existir. Recordé un viaje que hicimos mamá y yo cuando tenía 10 años. Una excursión de un día a la isla Whidbey. Compramos sándwiches en una tienda. Nos sentamos en una playa rocosa e inventamos historias sobre la madera flotante. Entonces me dijo, si alguna vez necesitas correr, corre a un lugar bonito. Hacía años que no recordaba ese momento, pero ahora parecía un mensaje. Más tarde esa semana, después de la llamada con Diane, me di cuenta de que necesitaba hablar con alguien que no fuera de la familia ni un agente inmobiliario. La única persona que había presenciado estos últimos 15 años desde fuera había sido Mary, la viuda de al lado. Nos había traído guisos cuando mi madre estaba en el hospital y nos había dejado notas en el buzón con chistes que recortaba del periódico. La ventana de su cocina daba a la nuestra. Ella sabía más que nadie de nuestras tragedias silenciosas. Tomé mi suéter y crucé el patio. Su jardín estaba invadido por la lavanda y el romero. Podía olerlo incluso antes de llamar. Abrió con un delantal de flores, secándose las manos con un paño de cocina. «Laura», dijo sorprendida y complacida. «Pasa. Acabo de sacar pan del horno». Su casa parecía la nuestra 20 años atrás. Tapetes de ganchillo en el respaldo del sofá, fotos familiares en marcos desiguales. Me senté a la mesita de su cocina y le conté todo. La carta, la escritura, el correo de mi hermano. Cómo se me había vacío el pecho y luego se había llenado de determinación. Me escuchó sin interrumpir. Untó mantequilla en una rebanada de pan y me la acercó, como si alimentarme alimentara también la historia. Cuando terminé, dejó el cuchillo y me miró fijamente a los ojos. «Ellos tenían una opción», dijo. «Eligieron la distancia. Tú elegiste la lealtad. Evelyn lo sabía. Y se aseguró de que estuvieras bien». Sentí que se me saltaban las lágrimas por primera vez desde el funeral. No de dolor, sino de alivio. «¿Crees que estoy siendo cruel?», Drenia pregunté. «¿Cruel?», Drenia suavemente. «Cariño, por fin te estás defendiendo. Eso no es crueldad, es cordura. Si acaso es gracia. ¿Por qué podrías haberlos dejado fuera por completo? Les estás dando la oportunidad de tomar lo que les importa. Cosas, no el hogar. Lo perdieron cuando se fueron». Salí de su casa con una hogaza de pan caliente envuelta en un paño de cocina y una renovada claridad. Sus palabras resonaron en mi cabeza al volver a cruzar la puerta. Gracia, cordura, defenderme. Casi había olvidado la sensación de que alguien me dijera que podía cuidar de mi propio bienestar. A la mañana siguiente, llamé a la Comisión Estatal de Bienes Raíces. La música de espera era la misma melodía metálica que recordaba de años atrás, pero el proceso fue diferente. Me dirigieron a un portal web. Subí una foto de pasaporte que tomé con el teléfono contra la pared del baño. Pagué con mi tarjeta de crédito y en una hora mi licencia estaba activa de nuevo. Era extraño, alternando entre cuidador y profesional. Mi impresora zumbaba, escupiendo formularios para firmar. Recordé la primera vez que imprimí un contrato de venta a los 30 años. Mi hijo era un niño pequeño entonces, jugando con bloques a mis pies, mientras yo rodeaba números y garabateaba notas. Los bloques ya no estaban. Mi hijo era mayor. Y sin embargo, allí estaba yo, empezando de cero en un escritorio de la misma cocina. Diane llegó 2 días después con una laptop y un montón de carpetas. No se molestó en charlar. «De acuerdo», dijo,
mostrando comparaciones y ventas recientes. Podríamos ponerle un precio competitivo y quizás conseguir varias ofertas, pero no hace falta presionar. Esta casa tiene encanto, está bien cuidada. Incluso con los muebles antiguos, solo el jardín y las vistas podrían darte 800 libras, quizá más. Su confianza me tranquilizó. Recorrimos las habitaciones con un bloc amarillo, anotando qué había que empacar y qué podía quedarse para la puesta en escena. ¿El aparador de mamá? Demasiado personal. ¿El sillón reclinable desgastado? Definitivamente fuera. ¿La mesa del comedor? Quedarse, pero volver a forrar las sillas. Flores frescas en la cocina. Toallas blancas en el baño. Quitar las fotos familiares. En cada decisión sentí un pequeño tirón, una pequeña liberación. No se trataba solo de que la casa se viera bien. Se trataba de desvincular mi vida de las paredes. Citamos al fotógrafo para la semana siguiente. Eso me dio 5 días para revisar 15 años. Empecé por la despensa, tirando latas de sopa caducadas y cajas de té de hierbas que había comprado cuando mi madre dejó de comer alimentos sólidos. Pasé al armario del pasillo, donde las mantas afganas dobladas y los abrigos de invierno aún olían ligeramente a su perfume. Cada artículo planteaba una pregunta. ¿Guardar para el recuerdo? ¿Guardar para la función? ¿Dejar ir? Encontré el dibujo de mi hijo de 2º grado. Un dibujo a crayón de una ballena azul que llevaba años colgado en el refrigerador. Encontré cartas de amor de mi exmarido guardadas en una caja de zapatos debajo de la escalera. Me reí con las sinceras frases de nuestros 20. No lloré. Las dejé a un lado y seguí adelante. A veces me paraba y me sentaba en el suelo, con un plato o un suéter en la mano, dejando que una escena se repitiera en mi cabeza. Mamá riéndose de una telecomedia. Mamá furiosa tras tropezar con una alfombra. Mamá susurrando secretos desde su cama de hospital sobre las travesuras del vecino. Con cada recuerdo, el miedo a traicionarla al vender la casa se desvanecía. Ella había querido esto para mí. Lo había planeado. Mi teléfono vibró constantemente esa semana. Primero mi hermano, luego mi hermana. Llamadas al mediodía y a la medianoche. Mensajes que empezaban siendo educados y se volvían frenéticos. Hola, solo quería saber cómo estás. Tenemos que hablar del anuncio. ¿Por qué no contestas? No es justo. Los leí y puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Escribí una respuesta mentalmente, pero no la envié. Todavía no. En cambio, redacté una carta. Una carta impresa en papel normal. Queridos Mark y Julie, comenzaba. Entiendo que les sorprenda lo que he hecho con la casa de mamá. Quiero que sepan que mamá y yo hablamos de esto largo y tendido hace años. Me hizo copropietaria. Fue su decisión. Estoy cumpliendo sus deseos y cuidándome por primera vez en décadas. Pueden recoger cualquier objeto o pertenencia personal de la casa en los próximos 10 días. Después, se procederá con la venta. Esto no es una venganza, es un cierre. Con cariño, Laura. Lo doblé, dirigí 2 sobres y les puse el sello. No los envié inmediatamente. Los dejé junto al frutero y los miré todo el día como si fueran a explotar. La fotógrafa llegó un miércoles por la tarde. Era joven, quizá de 20 y tantos años, con un recogido impecable y una bolsa de lona llena de lentes. Se movía con rapidez por las habitaciones, deteniéndose para ajustar las cortinas y estirar las mantas. El clic de su obturador era como un latido. La seguí, ahuecando almohadas y ajustando las pantallas de las lámparas, fijándome en detalles que había dejado de ver hacía años. El arañazo en la madera donde se había enganchado el andador de mamá, la mancha descolorida por el sol en la alfombra del estudio, la huella dactilar en la pared del pasillo que se había resistido a toda limpieza.
Al irse, Diane se sentó a la mesa conmigo y abrió su portátil. «Elijamos un precio de lista», dijo. Miramos las fotos. La casa se veía preciosa en su pantalla. Cálida, acogedora, llena de luz. Era como la verían los desconocidos, sin el peso de la historia. 825, sugirió Diane. Es justo. Pero, dado el mercado, podríamos conseguir más. Pensé en las noches que dormía en el sofá porque mamá estaba inquieta y se negaba así a estar sola. Pensé en las mañanas que me despertaba con ella susurrando mi apodo de la infancia como si fuera una oración. Pensé en los años en que mis hermanos no iban a casa mientras yo me quedaba. El número correspondía a una propiedad, no a una casa. Y sin embargo, en ese momento, me di cuenta de que la casa ya se había transformado en una propiedad en mi mente. 900, dije, sorprendiéndonos a ambos. Probemos con 900. Si no funciona, podemos ajustarlo. Ella sonrió. Me gusta. Atrevido. Firmamos el contrato de venta. Me temblaba un poco la mano al garabatear mi nombre. No era miedo, era una liberación. Subió todo al servicio de listados múltiples, con los dedos revoloteando sobre el teclado, rellenando campos. Metros cuadrados, número de habitaciones, año de construcción, vistas. Pulsó publicar y me giró la laptop. Listo, dijo. Está en vivo. Una pequeña notificación apareció en su pantalla. Mostrando solicitud, decía. Habían pasado 10 segundos. Me reí. Sonaba oxidado, como una puerta que no se había abierto en mucho tiempo. Esa tarde, llevé las 2 cartas al buzón, al final de la calle. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa. Las dejé caer y las oí golpear la base metálica. El sonido fue más suave de lo que esperaba. Me quedé allí un momento más, con la mano sobre la fría pintura azul. Al volver por el camino de entrada, miré la casa. La pintura desconchada de los aleros, los geranios que mamá había plantado la primavera pasada, que florecían desafiantes en el parterre delantero, la luz del porche que había cambiado la semana pasada, que parpadeaba al anochecer. Me apoyé en la barandilla y susurré. Gracias. Podría haber sido para la casa. Podría haber sido para mamá. Podría haber sido para esa parte de mí que había esperado tanto tiempo ser escuchada. Por primera vez en mucho tiempo, la brisa parecía traer algo más que noticias sobre las necesidades de alguien más. Parecía un comienzo. Las visitas empezaron un sábado. Pasé la mañana limpiando rodapiés y ahuecando cojines, comprobando si había polvo, como si estuviera hospedando a parientes lejanos que nunca conocería. Cuando llegó el primer agente con clientes, cogí mi bolso y caminé hacia la casa de al lado. No soportaba ver a desconocidos hurgando en el armario de mi madre, ni comentando sobre nuestros azulejos desparejados. Mary me sirvió café y nos sentamos a la mesa de su cocina como si nos escondiéramos de una tormenta. Desde la ventana de su cocina, Mary veía cómo los coches se detenían y se marchaban. Mucho trabajo, dijo, y yo intentaba no imaginarme los comentarios sobre la estructura robusta y los armarios oscuros. Me quedé mirando sus manos alrededor de la taza y recordé que esto ya era solo una casa. Todavía era extraño oír a la gente hablar de ella en términos de metros cuadrados y valor de reventa en lugar de recuerdos y horarios de cuidado. Pero cada coche que se alejaba significaba que yo también estaba un paso más cerca de irme. El domingo por la tarde, Diane llamó para decirme que teníamos 3 ofertas. Eran más altas de lo que esperaba. «Les encanta la vista», dijo. El lunes por la noche, aceptamos una oferta de $850,000. No eran los 900 que me había atrevido a pedir,
pero era más de lo que jamás imaginé que esta casa me daría. Sentí una mezcla de alivio e incredulidad. El peso de la decisión se asentó entre mis costillas y mi garganta. En la inspección conocí a los compradores. Una pareja de 30 y tantos años con un bebé en camino. Caminaban de la mano por las habitaciones. La mujer pasó los dedos por la encimera de la cocina y dijo: «Mi abuela tenía la misma encimera». En lugar de sentirme posesiva, sentí una extraña calidez. Era como si la casa los hubiera elegido. Les hablé de los geranios de la entrada y de cómo el Firstotix, porche trasero, capta la luz de la mañana. Sonrieron. Prometieron mantener el comedero para pájaros. Cuando les dije a mis hermanos que la venta estaba bajo contrato, el teléfono sonó en cuestión de minutos. A mi hermana le temblaba la voz. Las palabras de mi hermano fueron cortantes. Me preguntaron por qué no les había consultado, por qué creía tener el derecho. Les recordé la escritura, la decisión de mamá. «Siempre crees que sabes más», dijo mi hermano. «No», dije. Simplemente actué. Pasaron una vez antes del cierre. Recogieron cajas de fotos y un baúl de cedro del ático. Apenas hablamos. Había escrito: «Por favor, llévate todo lo que te importe», en una nota junto a la puerta. La dejaron arrugada sobre la mesa. 2 semanas después, estaba haciendo fila en el banco con un cheque de caja en el bolso que podría haber saldado todas mis deudas. Se lo entregué a la cajera, cuya etiqueta decía Sadia. Miró la cifra y arqueó las cejas. «Felicidades», susurró. Asentí. El dinero pasó del papel a mi cuenta. Números en una pantalla. Parecía abstracto y real a la vez, como si tuviera los últimos 20 años de mi vida en mis manos. Diane me envió anuncios de la isla. La mayoría se salían de mi presupuesto. Extensas fincas con jardines impecables. Pero también había una modesta cabaña de cedro en la costa oeste, la mitad del tamaño de mi antigua casa, con una puerta azul y un pequeño muelle. Las fotos del anuncio mostraban la luz que entraba a raudales por los grandes ventanales y una cocina con estufa de leña. Cuando entré por primera vez, olía a pino y sal. La sala daba directamente al estrecho. Podía oír el chapoteo de las olas. «Es esta», susurré, y Diane sonrió. Presenté una oferta al día siguiente y la aceptaron. El cierre de la compraventa de la casa de mamá se llevó a cabo en un despacho de abogados en el centro. Firmé una y otra vez y mi firma se aflojaba con cada página. Al terminar, deslicé las llaves por la mesa hacia los compradores. La mujer sonrió y dijo: «La cuidaremos bien». El día de la mudanza, alquilé una camioneta pequeña y la llené solo con lo necesario. Mi cama, mis libros, algunas obras de arte, la mecedora de la habitación de mi madre. Toqué los marcos de las puertas una última vez. En la sala, susurré adiós. Metí la llave en un sobre con cinta adhesiva para los nuevos dueños. Luego conduje hasta el ferry. A medida que el ferry se alejaba, la costa se encogía. Vi el tejado de mi vieja casa asomando por encima de los árboles. No lloré, respiré. El agua estaba picada y el viento me enredaba el pelo. Al otro lado de la bahía se alzaba la silueta de la isla Whitby. Me agarré a la barandilla y pensé en mamá. «Corre a un lugar bonito», me había dicho. La bocina del ferry sonó, grave y resonante. Al atracar conduje por las carreteras de la isla por primera vez como residente. La cabaña me esperaba. Abrí la puerta azul, llevé mis cajas adentro y las dejé sobre el desgastado suelo de madera. La casa crujió suavemente, como si me saludara. Afuera las gaviotas graznaban. Me senté en los escalones de la entrada y observé cómo el sol se hundía en el agua. Un nuevo capítulo había comenzado, tan silencioso y decidido como el cierre del anterior.
La vida en la isla fue más tranquila de lo que esperaba. La primera mañana me desperté con las gaviotas y el suave chapoteo del agua contra el muelle. Preparé café en la estufa de leña y llevé mis tazas a la terraza, observando cómo la niebla se levantaba del mar. No había otro horario que las mareas. Me senté, envuelto en un suéter, y me permití no hacer nada más que observar cómo cambiaba la luz. Al final de la primera semana, ya sabía los nombres de todos en el pequeño supermercado y en la oficina de correos. La mujer que me vendía huevos me preguntó de dónde venía. «Del continente», dije, y ella asintió como si eso lo explicara todo. La gente me saludaba al pasar. Nadie me preguntaba por mi pasado. Me preguntaban por mi huerto, si quería unirme al club de lectura. Por primera vez en años, mi identidad no estaba definida por el cuidado de otros ni por el duelo. Estaba definida por lo que me gustaba leer, cómo tomaba el café, si prefería las almejas al vapor o fritas. Por las tardes caminaba por las estrechas calles de la isla con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y sin otro destino que la vista que se divisaba tras la siguiente curva. La cartero, una mujer con coleta trenzada y una camioneta roja, aminoró la marcha al pasar y me dijo que solo repartía en mi lado de la isla una vez a la semana porque no había suficiente gente para justificar más. Lo dijo riendo, como si así fueran las cosas. Me gustaba cómo el ritmo lo dictaban las mareas y los ferries, en lugar de los calendarios y los correos electrónicos. Algunos días no hablaba con nadie. Otros volvía a casa con huevos frescos y 3 invitaciones diferentes a comidas comunitarias. Fue durante una de esas tardes tranquilas que vibró mi teléfono con un número que no reconocí. Casi lo ignoré. Al contestar, oí la voz de mi hijo. Dijo que quería verme. Hacía meses que no venía al funeral. Supuse que ya había terminado con sus obligaciones familiares. Escuchar su voz me hizo un nudo en la garganta. «Por supuesto», le dije. «Sube en el ferry. Te espero en el muelle». Cuando llegó, me abrazó más tiempo que nunca. Parecía mayor, no en años, sino en cansancio. Nos sentamos en mi pequeño porche y tomamos té mientras se disculpaba por dejarme sola tanto tiempo. Dijo que le había dado miedo llamar porque no sabía qué decir. Le dije que no hacía falta que diera explicaciones. Me ayudó a arreglar una persiana suelta y cocinamos juntos. En un momento dado empezó a llorar. Lo dejé. Durante su visita dimos largos paseos por la costa rocosa, como solíamos hacer cuando era niño. Hablamos de los años transcurridos desde entonces hasta ahora. Le conté las noches que me quedaba despierto, escuchando la respiración de su abuela. Él me contó la culpa que sentía por no haber hecho más. Le recordé que era solo una persona y que nunca esperé que renunciara a su vida como yo lo hice. Vimos la puesta de sol sobre el agua y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros fue reconfortante. Cuando se fue al final de la semana, prometió que volvería pronto. Le creí. 2 noches después de su partida, una tormenta llegó del oeste. El viento azotaba los altos pinos y la lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza que no había sentido en años. Reuní velas y cerillas y me senté junto a la estufa de leña, mientras la luz titilaba y se iba. En la oscuridad, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas me resultaba aterrador y purificador a la vez. Tomé la carta de mi madre, la que me había escrito, y la metí en el sobre. Leí sus palabras a la luz de las velas, mientras la casa se estremecía. «Si alguna vez intentan tomar decisiones sin ti, actúa», había escrito. Con cada línea me sentía más firme. Me di cuenta de que, incluso mientras la tormenta rugía afuera, yo estaba exactamente donde debía estar.
Cuando el viento finalmente amainó, me dirigí a la cocina. El mapa de Whidbey Island seguía clavado en la nevera con un imán con forma de cangrejo. Hacía días que no lo miraba con atención. Ahora, a la luz de una linterna, vi un tenue círculo dibujado a lápiz alrededor del mismo lugar, donde ahora se alzaba mi cabaña. Un recuerdo me asaltó. Mi madre inclinada sobre el mapa durante su último invierno, trazando ese círculo con el dedo y murmurando algo sobre un buen lugar para empezar de nuevo. Pensé que solo estaba soñando despierta. Allí de pie, con mis calcetines húmedos, comprendí que me había estado dejando un camino. Había planeado esta escapada pensando en mí, mucho antes de que ninguno de los dos supiera que la necesitaríamos. La mañana después de la tormenta, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada y sal. Uno a uno, los vecinos fueron pasando a ver cómo estaba. Mary, de 3 casas más abajo, trajo un termo de sopa y se sentó a la mesa de mi cocina con las manos alrededor de su taza. Nos reímos de cómo ambos habíamos usado demasiadas velas y tan pocas linternas. Un hombre llamado Henry dejó un montón de leña en mi porche sin decir una palabra. Entonces me di cuenta de que volvía a formar parte de algo. Una pequeña red de personas que aparecían porque querían, no por obligación. Esa misma tarde salí al patio y decidí empezar un huerto. Revolví la tierra con las manos y pensé en las mujeres que me habían sostenido. Mamá, Diane, Mary, incluso la cajera de la tienda que recordaba mi nombre. Escribí el nombre de cada una en pequeñas estacas de madera y las planté en hileras junto a las semillas. Quería ver crecer sus nombres. Unos días después, sonó mi teléfono con un número que reconocí, pero en el que había intentado no pensar. Era el abogado de la familia. Dijo que mi hermano lo había contactado con la intención de impugnar la venta de la casa. El abogado le dijo que no había nada que impugnar. Cuando se dio cuenta de que su caso no tenía fundamento, se retractó. Al oír eso, sentí una mezcla de alivio y pena. Alivio porque se había acabado. Pena porque la distancia entre nosotros se había convertido en algo que no estaba segura de poder salvar. Me senté en el porche y escribí cartas a mis 2 hermanos. Les dije dónde estaba, cómo contactarme si querían hablar. No presioné enviar. Doblé las cartas y las metí en la caja con las cosas de mi madre. Tal vez algún día las enviaría por correo. Por ahora escuchaba las gaviotas y el suave chapoteo del agua y dejaba que la paz por la que había luchado se asentara en mis huesos. La niebla matutina se desprendía del agua como si alguien retirara una manta. Me quedé en los escalones de mi porche, regando mi jardín recién plantado y pensando en lo mucho que había avanzado en tan poco tiempo. Las plántulas apenas asomaban por la tierra, frágiles pero firmes. Estaba tarareando cuando sonó el teléfono desde la cocina. No esperaba chura a nadie. Era mi hermano. La última vez que hablamos fue por correo electrónico. Su voz fue cortante desde la primera palabra. Me acusó de robar. Dijo que los había tomado por sorpresa. Exigió saber cómo me había atrevido a vender la casa sin decírselo. Podía oír la ira vibrar en la línea. «Era nuestra», dijo. «No tenías ningún derecho». Respiré hondo y le dije con calma que mamá había puesto mi nombre en la escritura hacía años, que tenía todo el derecho legal, que la había cuidado hasta el final. No quería ni oírlo. Habló de dinero, de cómo necesitaba su parte, de facturas que no podía pagar ahora que la herencia se había esfumado. Me dolió oírlo reducir la vida de nuestra madre a números. Me acusó de traición. Cuando empezó a gritar, lo interrumpí y le dije: «No voy a hablar de esto si me vas a gritar». Maldijo y colgó.
Después de la llamada me temblaban las manos. Colgué el teléfono y bajé a la playa. La arena estaba húmeda por la niebla matutina y fría entre los dedos de los pies. Me senté en un tronco de madera flotante y miré el agua, recordando al niño que había sido mi hermano. El adolescente que una vez me enseñó a montar en bicicleta, que me tomó de la mano el primer día de clases porque tenía miedo. Me pregunté cuándo había aprendido a medir el amor en dólares y metros cuadrados. Sería fácil odiarlo, pero lo que sentía era tristeza. No podía salvarlo de su propia decepción. Solo podía negarme a dejar que me definiera. Más tarde esa semana, el abogado me llamó. Era el mismo hombre que se había encargado del papeleo del fideicomiso de mamá. Una voz amable y mesurada. Me dijo que mi hermano había intentado impugnar la venta, pero se había retractado tras leer los documentos. «No hay caso», dijo. «Tu madre fue clara». Volvió Tan a ofrecerme sus condolencias y me preguntó si necesitaba algo. Le di las gracias. Hablamos unos minutos sobre sucesiones y impuestos, esos detalles administrativos que antes me dejaban atónito. Ahora parecían un cierre. Colgué y me senté a la mesa, mirando la carpeta de papeles que mi madre había preparado. Ella había previsto cada desafío. En un intento por deshacerme de la tensión persistente, caminé hasta el salón comunitario esa tarde. Había una comida compartida para ayudar a reparar el techo después de la tormenta. Dentro, el aire olía a guisos y pan. Reconocí las caras del supermercado y de la línea del ferry. La gente me pedía que les pasara platos y me contaba historias sobre por qué se habían mudado a la isla. Un divorcio, un despido, el deseo de empezar de cero en un lugar donde no les importara quiénes habían sido. Al escucharlos me di cuenta de que no era la única que había tomado una decisión radical para recuperar su vida. Al final de la noche, alguien se levantó y tocó una canción con una guitarra destartalada, y por un momento sentí que pertenecía a algo más grande que mi propio dolor. Unos días después, llegó a mi buzón una carta con la letra de mi hermana. Era gruesa, páginas y páginas dobladas en un rectángulo pulcro. La llevé dentro, pero esperé antes de abrirla. Preparé té. Di de comer al gato callejero que había empezado a rondar por mi porche, y luego me senté. Sus palabras eran una mezcla de confusión y resentimiento. Escribió que no entendía cómo podía excluirlos de una decisión que nos afectaba a todos. Me acusó de actuar egoístamente, y sin embargo, entre líneas, pude sentir su dolor. Habló de sentirse excluida, de cómo siempre se había sentido como la tercera rueda de la familia. Escribí una respuesta en un cuaderno. Le conté sobre las noches, los médicos y los pañales. Le dije lo sola que era ser la única que tomaba decisiones. Pero, al leer mis propias palabras, me di cuenta de que estaba tratando de justificarme ante alguien que no estaba listo para escuchar. Rompí la carta y la tiré a la estufa de leña. Los días se acomodaron a un ritmo tranquilo. Trabajé como voluntaria en la pequeña biblioteca del pueblo, ordenando libros en los estantes y charlando con la bibliotecaria sobre novelas que a ambas nos encantaban. Tomé una clase de cestería en el centro comunitario y me reí de lo torpes que se sentían mis manos cuando no estaban doblando la ropa o clasificando pastillas. Atrapé al gato callejero. Lo llevé al veterinario y lo llamé Oliver, como el personaje principal de un libro que leí de niña. Por las noches, cocinaba con ingredientes que nunca había tenido tiempo de probar cuando estaba demasiado ocupada cuidando a los demás. Setas silvestres, hierbas frescas, pescado que había pescado esa mañana un vecino. Estaba aprendiendo a vivir por primera vez en décadas. Eso no significaba que la culpa desapareciera por completo.
Había momentos en que una canción o un olor me transportaban a la vieja casa y sentía una punzada. Pero esos momentos pasaban como nubes, no como tormentas. Una tarde, mientras revisaba una caja de papeles de mi madre, encontré una vieja fotografía de ella con sus hermanos, tomada de pequeños. Estaban de pie frente a una granja, tomados de la mano, con las caras manchadas de tierra y risas. En el reverso, con la letra de mi abuela, alguien había escrito: «No importa a dónde te lleve la vida, siempre empiezas aquí». Me di cuenta de que la familia siempre había sido complicada para mamá también. Había perdido el contacto con uno de sus hermanos tras una pelea por unas tierras. Me pregunté si ella habría sentido la misma mezcla de dolor y alivio que yo ahora. Susurré en la habitación vacía: «Estamos rompiendo el patrón», y guardé la fotografía en un cajón. La última llamada del abogado llegó una semana después. «Todo está arreglado», dijo. «La herencia está cerrada. No hay reclamaciones pendientes». Le di las gracias y colgué. Tomé el grueso fajo de documentos legales y los guardé en una caja debajo de mi cama. Luego salí al porche, me senté con Oliver ronroneando en mi regazo y le dije en voz alta al viento: «Somos libres, mamá». No fue un silencio triunfal, pero en ese silencio había una certeza que no había sentido en años. Nadie me iba a arrebatar esta vida, nunca más. Ese verano, mi jardín se convirtió en un mosaico de verdes y colores. Cada hilera representaba un nombre. Evelyn por mi madre, Diane por la agente inmobiliaria que me recordaba mi pasado, Mary por la vecina que trajo la sopa después de la tormenta, y estacas más pequeñas por la cajera, la bibliotecaria e incluso el cartero con la coleta trenzada. Regaba las plántulas cada mañana y susurraba sus nombres en voz baja, como si fuera una oración. Verlas brotar de la tierra me hacía sentir como si estuviéramos creciendo en un lugar que antes parecía sin vida. Cuando los parterres del jardín estuvieron listos, me fijé en la puerta. La cabaña tenía un sencillo arco de madera, desnudo salvo por un pestillo oxidado. Una tarde lluviosa, compré una tabla en la ferretería y tallé en ella «Casa de Evelyn», con un cincel prestado. Mi mano resbaló en la psique, dejando una pequeña muesca. La dejé. Me gustó la imperfección. Colgué el cartel y retrocedí. Ver el nombre de mi madre en la entrada fue a la vez un reconocimiento y una reivindicación. Era su casa, era la mía. La línea que nos separaba siempre había sido porosa. Unas semanas después, me llamó una reportera del periódico de la isla. Había oído la historia de Diane y quería escribir sobre ella. Dudé. No me interesaba ser un símbolo. Pero cuando salió el artículo, fue amable y honesto. Se centraba en el cuidado de personas, en los sacrificios silenciosos, en cómo las mujeres desaparecen al servicio de los demás. No mencionaba a mis hermanos. Sí mencionaba la isla y el nombre de mi madre. Para mi sorpresa, desconocidos empezaron a pararme en el mercado para decirme que reconocían mi cara. Una mujer con el pelo canoso y la mirada cansada me apretó la mano y dijo: «Leí sobre ti. Creo que yo también venderé mi casa». Nos reímos, pero sabía que no bromeaba. Empezaron a llegar cartas a mi buzón. Eran de mujeres de lugares donde nunca había estado: Iowa, Nueva Escocia, la zona sur de Chicago. Escribieron sobre padres enfermos y familiares egoístas, sobre la invisibilidad. Una mujer, una enfermera jubilada llamada Gloria, me contó que llevaba 15 años cuidando a su marido y que no sabía quién era fuera de su enfermedad. Escribió que leer sobre alguien que se eligió a sí misma la hacía sentir menos sola. Respondí todas las cartas. No siempre hablábamos de bienes raíces. A veces simplemente intercambiábamos recetas o recomendaciones de libros. Mi círculo
Antes limitado a las paredes de mi casa de la infancia, ahora se extendía por costas y fronteras. Con el paso del verano al otoño, las plantas de mi jardín crecieron altas y silvestres. Las tomateras se extendían sobre sus jaulas, cargadas de frutos. Las hierbas se desbordaban por los bordes de sus parterres, desprendiendo su aroma cada vez que pasaba. Pasé tardes enteras atando ramas y quitando babosas de las hojas, aprendiendo las necesidades de cada planta como si fueran personalidades. A veces me sorprendía hablándoles como si fueran viejas amigas. Me sentía un poco tonto, pero también reconfortante. Me di cuenta de que estaba cuidando estas plantas como antes había cuidado a todas las demás, pero ahora ese cuidado también me alimentaba a mí. Un sábado, Mary me convenció de asistir a un baile comunitario en el salón. Al principio me resistí. La idea de bailar me hacía sentir expuesta, pero ella insistió. Me puse un vestido que no había sacado del armario en años. En el salón, una banda local tocaba canciones populares y las parejas se mecían bajo las luces de cadena. Un hombre mayor llamado Carl me invitó a bailar. Su mano era cálida y callosa, sus pasos suaves. Hablamos de pesca, de nietos y de cómo el tiempo parece doblarse en una isla. Por un instante, olvidé el peso del pasado. Cuando terminó la canción, me senté, sin aliento y riendo, y comprendí que la alegría no era una traición a mi madre, sino la continuación de su deseo por mí. La semana siguiente, encontré una vieja receta escrita a mano por mi madre dentro de un libro de cocina. Pan de arándanos con ralladura de naranja. Horneé 4 panes y los repartí entre los vecinos. En cada puerta, alguien me invitó a tomar un café o un té. Nos sentamos en las mesas de la cocina e intercambiamos historias sobre la infancia, sobre los primeros amores, sobre las trivialidades que conforman la vida. Mientras caminaba a casa al anochecer, con el quinoa passos, aroma del pan recién horneado en las manos, me sentí más conectada que nunca con mi antiguo barrio. Comprendí que la familia podía ser algo que se cultiva con la misma dedicación que un jardín. De vuelta en la isla, descubrí maneras de usar habilidades que casi había olvidado que tenía. Ayudé a una joven pareja a descifrar el contrato de un terreno que estaban comprando. Organicé un pequeño taller en el centro comunitario sobre trámites para el final de la vida, guiando a la gente con los formularios de testamentos vitales y poderes notariales. No fue glamuroso, pero me pareció significativo. Cuando eres quien lo ha vivido, tu conocimiento no es hipotético, es un salvavidas para alguien más. La gente empezó a llamarme la mujer que sabe de esos papeles. No me importó. Mi relación con mis hermanos seguía siendo tensa. Mi hermana me envió una postal que simplemente decía: «Me alegra que estés feliz». No supe qué pensar. Mi hermano no me escribió nada. A veces me imaginaba llamándolos, oyendo sus voces, aclarando todo lo que había quedado en el tintero. Pero cada vez algo me frenaba. Un instinto de supervivencia, o tal vez el recuerdo de haberme gritado por teléfono. Les deseé paz. Dejé de esperar una disculpa. Mi hijo ahora me visitaba a menudo, trayendo la compra y quedándose los fines de semana largos. Me ayudó a construir un pequeño cobertizo para mis herramientas de jardinería y me preguntó si también quería poner mi nombre en el cartel. Le dije que tal vez algún día. Una tranquila tarde de principios de otoño, me senté en el porche con una taza de té y observé cómo el sol se ponía tras los árboles. Oliver se acurrucó a mis pies, ronroneando suavemente. El jardín zumbaba con insectos. El letrero de la puerta captaba los últimos rayos de luz. Las letras talladas brillaron brevemente antes de que las sombras las cubrieran.
pensé en la palabra hogar y en cómo había cambiado para mí. Durante tanto tiempo significó servicio. Ahora significaba elección. Susurré el nombre de mi madre y luego el mío, y escuché cómo el viento los llevaba a ambos. Si mi viaje del deber a la libertad te identificó, te sentirás atraído por nuestro próximo relato. Sigue el enlace para descubrir la increíble historia de una viuda que encontró el diario oculto de su difunto esposo y descubrió secretos que la encaminaron hacia la sanación y la independencia. No te lo pierdas.